Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Librería Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy es un hecho inédito, el momento que estamos viviendo por muchas razones. La primera razón es porque se trata de una librería universitaria que no es tlaxcalteca, es de Puebla, y somos, digamos, la única excepción de la red de librerías que la universidad ha fundado y ya ha abierto en distintos municipios del estado de Puebla. Eso ya lo comentará el director de las librerías universitarias que nos acompaña. En mi carácter de anfitrión, como director y fundador de Hotel Casa Rafaelita, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, agradecer su tiempo, pese a que el clima, pues quizá no nos ayuda del todo. Gracias por dedicarle un espacio en su agenda a la cultura. Yo estoy seguro que se irán muy contentos y muy satisfechos de escuchar principalmente a nuestro escritor invitado, Juan Villoro, y cedo el uso de la palabra al doctor Jorge David Cortés Moreno, director de las librerías universitarias de la UAP. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por abrirnos este espacio. A nombre de Buap Librerías, les agradezco a todos ustedes por estar aquí en este maravilloso espacio que ha dispuesto que hagamos aquí un espacio para la cultura. Eso es muy importante para nosotros como universidad. Al mismo tiempo, quiero agradecer, por supuesto, la presencia de nuestro magnífico escritor, Juan Villoro. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Agradezco mucho también la presencia de nuestro vicerrector, el maestro José Carlos Bernal. Él viene en representación de la rectora, la doctora Lilia Cedillo. Agradezco mucho al doctor Humberto Morales, que será uno de los comentaristas, junto con el anfitrión, Omar Gallardo. Sin más, si me lo permiten, le voy a dar la palabra al representante de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, que trae unas palabras para este evento, y mandó al maestro José Carlos Bernal, que es nuestro vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Muchas gracias, José Carlos, por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, doctor. Saludo con mucho afecto a la mesa, a nuestro querido Juan. Gracias, Juan, por estar aquí. Omar, la anfitrionía. Y la verdad es que es un recinto espléndido, una gran idea haber recuperado una casona en tierras tlaxcaltecas y convertir la casona en un hotel boutique, una gran iniciativa, y felicidades al doctor Humberto Morales. Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Y a Jorge David, pues ¿qué les puedo decir de Jorge David? Lo conozco hace casi 20 años. Hoy celebramos aquí esta iniciativa maravillosa de hacer crecer la red de las librerías de la universidad. Él no se queda quieto nunca y no solamente se conformó con administrar los espacios de las librerías en el complejo cultural universitario y en el centro histórico de nuestra capital, allá en Puebla, sino que buscó abrir horizontes, abrir espacios. Hace unos minutos apenas platicábamos de un librobús que acaba de construir Buap Librerías, y bueno, pues tenemos espacios de librerías Buap en Amozoc, en Zacatlán, en otros espacios de Puebla, próximamente en otros municipios. Y bueno, la idea de abrir una librería de la universidad aquí en Calpulalpan, en tierra tlaxcalteca, pues es la verdad un orgullo para nosotros. El hecho de que estemos hoy todos aquí en esta mesa, en este espacio, es el reflejo del compromiso que tiene nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, con el arte, con la cultura, con la creación. Un saludo muy especial te manda la rectora. Juan, siempre has estado cerca de la universidad en diferentes momentos, en la librería del complejo cultural,
el salón de proyecciones, allá en el 2017, cuando los Lobos de la UAP acababan de ascender a primera división. Seguro no se te olvida, igual que a mí. Y bueno, pues siempre con textos nuevos, con propuestas nuevas. Celebramos el estar hoy aquí todos reunidos. Reciban, por favor, un saludo de nuestra máxima autoridad personal en la institución, reitero, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien, pues, una vez más demuestra su compromiso con la cultura, siempre apoyando las iniciativas valiosas de la creación y de lo que tiene que ver con la extensión y la difusión cultural. Hoy nos reúne este nuevo punto de venta, pero que más que de venta es un punto de encuentro de todos y todos aquellos que buscan en la lectura ese remanso, ese placer, ese disfrute. Y cuando hablamos de las letras en español, Juan, pues es imposible no mencionarte como uno de los máximos referentes que tenemos de la literatura, y para gracia y fortuna nuestra, pues orgullosamente mexicano, un escritor de clase mundial. No me queda más que agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes, agradecer a la mesa, y pues que disfrutemos de los comentarios de quienes van a presentar hoy este libro, La figura del mundo, del maravilloso Juan Villoro. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias, querido vicerrector, gracias por tus palabras. Hemos ido juntos en distintos momentos de nuestra vida y siempre con la convicción y la intención de hacer muchas cosas en beneficio de las personas. Y eso nos ha mantenido en el camino. Muchas gracias, querido José Carlos. Gracias a la rectora por mandarte como representante personal de ella para este evento. Y pues, como lo dijo José Carlos, para nosotros es extraordinariamente maravilloso tener aquí a un escritor de esta altura, de esta talla. Juan, pues es un amigo de la universidad, pero más allá de eso es un amigo de las letras, es un amigo de la difusión de la cultura. Lo estábamos comentando hace algún tiempo, lo invitaron a un municipio en Nesa y la gente pensaba que no iba a llegar, ¿no? Y resulta que el espacio en esa librería fue insuficiente. El ayuntamiento tuvo que adaptar otro espacio para que pudiera llegar toda la gente, y llegó una enorme cantidad de gente en ese municipio de Nesa, y esa es una anécdota que cuenta muy frecuentemente Paco Taibo, allí en el Fondo de Cultura, de este interés que siempre ha tenido Juan por acercarse a las personas, ¿no? De ser un escritor, no de estos escritores que están allá arriba en las alturas y que nadie los puede tocar ni acercar. Juan es alguien terreno, es alguien de casa, es alguien cercano, y eso es para mí muy especial, y pues yo creo que merece un reconocimiento, Juan, por su cercanía con la gente. Bueno, como lo dijo también José Carlos, vamos a empezar, no sin antes dar las gracias a la dueña de este lugar. Muchas gracias por abrirnos el lugar. Quiero que sepan que este espacio, lo comentaba también con el vicerrector, este espacio a la universidad no le cuesta, sí le cuesta al particular, a la empresa que nos abrió el lugar. La UAP no paga una renta, no paga nada adicional en este espacio, lo hacen con la absoluta convicción de apoyar, y eso se agradece profundamente, y la UAP siempre irá a acompañar estos esfuerzos de aquellos que estén interesados en seguir fomentando y promoviendo la lectura y la cultura en los espacios que se puedan. Muchas gracias. Bien, pues vamos a darle la palabra ahora para iniciar esta reflexión sobre el libro La figura del mundo. Le voy a dar la palabra al doctor Humberto Morales. El doctor Humberto Morales es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno. Él estudió su doctorado en Francia, es un historiador, es un prolífico escritor, académico, activista,
promotor de la lectura también, y bueno, un amante también de las obras de Juan y de su padre. Y cuando planeamos esta presentación, él siempre estuvo dispuesto desinteresadamente a estar aquí y participar en esta conversación, en este diálogo sobre el libro La figura del mundo. Entonces, pues muchas gracias, estimado doctor, por estar aquí también y por poder compartir tus reflexiones, tus puntos de vista sobre la figura del mundo. Te paso el micrófono, estimado doctor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Pues ya creo que se ha dicho mucho sobre el mecenazgo y la anfitrionía de Casa Rafaelita y de Omar Mayorga Gallardo, que es el artífice de una familia. Nos llevaremos mucho tiempo nombrando a toda la familia que ha estado detrás de él, y él los representa muy bien por este apoyo que le dan a la lectura y a la difusión de la cultura, ¿no? Que es algo fundamental, y que una institución como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pues ha tratado de expandir en todo el territorio de Puebla, y ahora incluso en esta frontera Acolua de Tlaxcala. Comentar algo de la obra de Juan Villoro es un poco complicado, porque Juan tiene una trayectoria muy larga, muy amplia, como escritor, como cronista de fútbol y otras artes que él cultiva, pero en particular voy a ser breve y solamente me voy a referir a lo que son algo que su papá, que fue mi maestro en la universidad, alguna vez llamó la significación del silencio. En los silencios de Juan Villoro, pues uno puede empezar con la portada del libro. Yo no sé si Juan la escogió, pero esto a donde sopla el viento suave, es esta imagen, ¿no? En la colección de Brian Chantley, está en una colección americana. Uno ve la imagen del libro, ¿no? Esta figura gigante, ¿no? Del padre, y la figura pequeña del hijo, ¿no? Que está aquí, ¿no? ¿Y por qué el viento suave, no? Bueno, ya desde entrada ahí empezamos, ¿no? Con la discusión acerca de por qué el viento suave. Bueno, porque a lo largo de esta obra creo que Juan habla al padre, pero no es una carta al padre como las clásicas, pensando en esta carta al padre, en Kafka y otros más, sino que es una carta más bien que resume una parte de la historia del libro. Yo creo que Juan no solamente escribe como escritor, sino también escribe como testigo, pero también escribe como militante. Es raro encontrar en un intelectual. Normalmente los intelectuales están en la Torre de Marfil, dentro y fuera de México, y yo creo que en el caso de Juan, quizá en parte heredado del padre, pero también por su propia trayectoria, nos muestra en este libro facetas que van más allá de la literatura. Este viento suave, ¿no? Parece mostrar como una figura que a veces es intangible, como él mismo lo narra de su padre, presente pero distraído. Es al mismo tiempo una buena imagen, una buena guerra de imágenes de cómo la figura y la trayectoria de un hombre tan complejo como Luis Villoro, que quizá en otros ambientes hubiera sido tremendamente aplastante para la figura de los hijos, porque suele pasar con otras figuras trascendentales de la historia y de la literatura mexicanas. En este caso, la suavidad con la que don Luis Villoro estuvo presente, no solamente en la vida de Juan, sino en la vida del mundo, porque Luis Villoro fue quizá uno de los más grandes pensadores, y pensador militante, porque, vuelvo a decirlo, normalmente los intelectuales, grandes filósofos, en el mundo occidental por lo menos, suelen por lo general ser distantes de las acciones políticas, de la toma de decisiones de un gobierno. Y creo que lo que Juan nos narra muy bien en este libro es cómo don Luis Villoro no solamente discutía temas filosóficos trascendentales, sino que al final de su vida
decidió ser un militante que creyó, ¿no?, en algo que había escrito hace más de 60 años, cuando la memorable obra Los grandes momentos del indigenismo mexicano pareciera que se quedaba ahí en lo lejano, en un texto que intentaba recuperar parte de nuestra identidad. Cuando Luis Villoro decide ya a principios del siglo XXI a ser un militante zapatista, ser asesor del Consejo Nacional Indígena y trabajar bajo la lógica de una democracia radical, que es un término que él haya acuñado con mucha fuerza, y por lo mismo pensar un país no solamente pluricultural y pluriétnico, sino un país con un pluralismo de costumbres, incluso con un pluralismo jurídico que permitiera que los muchos Méxicos pudieran caber en un México. Y creo que don Luis estuvo convencido de eso hasta el final de su vida. Y me parece que esta narración de Juan, de primera persona, muestra que ese espíritu militante pues dejó huella en la militancia ya propia y personal de Juan. Porque Juan Villoro no es solamente un cronista deportivo, no es solamente un gran escritor, le llevaría mucho tiempo narrar su biografía, creo que si le hacen clic a cualquier portal la van a encontrar, no va a ser nada difícil, pero me parece que hay una parte militante del propio Juan en esta obra. No es una obra solamente literaria, me parece que es una obra de reflexión filosófica y es una obra también de reflexión de un escritor militar, ¿no? Un escritor que está atento a los problemas nacionales, no es solamente teórico, el gran especulador, y creo que eso tiene un mérito muy interesante porque no es fácil encontrar una narración testimonial, literaria, entre padre e hijo, en el cual lo que está en medio, ese viento suave que sopla, es al mismo tiempo una historia de los últimos 50 o 60 años de la historia del mundo. Otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención de ese trabajo de Juan es el hecho de que nos trae a la memoria algo que quizás cuando uno era estudiante en la universidad habíamos leído poco de manera tangencial. Yo inmediatamente me acordé de la conferencia de Michel Foucault, ¿no?, en el Colegio de Francia hace ya más de 50 años, con el orden del discurso. Y revisando ese texto de Juan veo cómo la manera discursiva en que Juan acomoda sus testimonios, ¿no?, es un muy buen ejemplo de lo que significa ordenar el discurso en función de un excedente de sentido que tiene por objetivo dejar testimonio de lo que era una figura. Es decir, si siguiendo a Foucault diríamos que el orden del discurso casi siempre obedece a una dinámica de transgresión o a una dinámica de poder o a una dinámica de lucha agonística, ¿no?, por imponer una verdad, es decir, a través de la reflexión hay una persecución de una verdad. Me parece que aquí Juan, si bien es cierto que ordena el discurso a través de silencios, porque nos deja entrever silencios en su narración, que nos despierta la imaginación de lo que uno se preguntaría, ¿y de veras es cierto que don Luis hacía todas esas cosas? ¿Y de veras es cierto que don Luis se sentía orgulloso de lo que le decían los zapatistas en las cañadas? ¿O lo inventó? ¿No? Un poco Juan juega con eso también, ¿no? Es que mi papá inventaba muchas de las cosas que decía, o realmente eran reales. En una ordenación del discurso como la que él hace, porque no busca poder, lo que busca es mostrar una transgresión que viene del Padre, pero que él ha construido de manera propia, es decir, ha sabido hacer su propia ruptura, muestra a través del silencio cómo pudieron haber sido las cosas, y lo que importa no es lo que sucedió, sino lo que puede pasar o lo que uno puede imaginar con un texto como este, de cómo pueden pasar las cosas. Entonces, me parece que esta reflexión de discursos y silencios, que uno encuentra de manera fascinante gracias al talento personal de Juan, pues uno se siente poseído por la lectura. También tiene mucho que ver algo que el propio Foucault mencionaba en su conferencia, ¿no?
en el Colegio de Francia, muchas veces la ordenación del discurso, es decir, de lo que decimos, hablamos o contamos, también tiene que ver con tu experiencia personal. Es decir, cuál es tu origen, tu entrenamiento, el lugar de donde lo escribes. Todo eso influye, sin duda alguna. Y de alguna manera lo que estoy diciendo, pues se me aplica a mí mismo, porque yo tuve el privilegio de ser alumno de Luis Villoro, cuando Juan ya había terminado sus estudios en la casa abierta al tiempo, ¿no? La UAM Iztapalapa. Y me acuerdo que este curso que tenía que ver con el pensamiento moderno, que después Juan Luis Villoro dio el libro, las doctrinas filosóficas, ¿no? Del siglo XVI al XVIII, el nacimiento del naturalismo racional, me hizo recordar esa obsesión que tenía don Luis y que él la narra muy bien, mejor nadie lo podría hacer que él, sobre esta relación entre Giordano Bruno, ¿no? Y el tema de cómo grandes genios y grandes sabios de la filosofía podían convertirse en algo más que un filósofo, verdaderos magos del conocimiento. Y entonces me acordé de esa clase de Luis Giordano Bruno y de cómo esta reflexión filosófica sobre las cosas del mundo muchas veces mostraban a través de los silencios significaciones, pero para ser militantes, es decir, para tomar la acción y decir, entonces lo que hace falta es hacer esto, no solamente pensar, sino tratar de hacerlo. Yo creo que Juan ve este texto sobre su padre como el recuento de un filósofo, pero yo creo que en los silencios de Juan también se descubre que en realidad está hablando de un mago, un verdadero mago. Luis Villoro era un mago más que un filósofo, es decir, un hombre de acción, un hombre con todas las contradicciones de su generación, un hombre que podía ser distante por un lado, pero eso no quiere decir que no estuviera atento a la situación. Hace algunos años, Juan escribió un texto que yo diría que es premonitorio de lo que acaba de presentar en un trabajo que publicó sobre su papá, que se llama Mi padre el cartaginés, en el 2010, y un párrafo que a mí me llamó la atención de él, decía lo siguiente: durante décadas mi padre ha sido saludado por exalumnos, cuyos nombres no ha podido retener. A todo le responde con una sonrisa y los ojos abrillantados por una abstracción feliz. Su cara encarna el concepto de reconocimiento, en forma tan lograda que sería decepcionante que lo vulgarizara volviendo lo concreto y recordando un apellido. Esta actitud se repitió 1000 veces en el Congreso Nacional Indígena. Para las 62 comunidades era el profesor, el filósofo, don Luis, el anciano venerable. Iba con el aire levemente distraído, este viento suave, de quien enfrenta personas que son ciegos. Entonces, esto es algo que Juan escribió 14 años antes. Y me parece que ahora a él le rindo homenaje a esto que está diciendo ahí. Entonces, me quedo, no quiero abusar del tiempo, ni tampoco quiero perderme lo que Juan va a decir. Digamos, dentro de este drama disperso del actor principal, decirles que la verdad me siento muy contento de estar aquí con él, porque también de alguna manera cumplí un deseo que tuve hace muchos años, no solamente porque nos reencontramos a través de un testimonio que él escribió y que ahora se lo tuve que regalar, una cosa muy extraña, ¿no? ¿Cómo tú le regalas a alguien un trabajo que es de él? Es muy extraño. ¿Por qué me regalas algo que es como si yo llego a darle la corbata a alguien de ustedes? Oye, te regalé una corbata. Oye, pero esa corbata es mía. ¿Te la robaste o qué hiciste? No, perdón, es que te la editaron. Caray, ¿cómo fue posible eso? Pero sí es posible eso. Entonces, hoy se cumplió ese círculo también en lo personal. Para mí, a través de Juan, con este libro maravilloso, pues le rendimos homenaje a Luis Villoro. Gran pensador y gran maestro de muchas generaciones hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Humberto, muchas gracias por tus reflexiones. Qué padre que hayas dicho que su papá había sido tu profesor, ¿no? Ahí en la UAM. Y seguramente te marcó también por muchas razones, ¿no? Como
lo estuviste comentando. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra, la estafeta a Omar para que pueda comentar. Omar está muy entusiasmado, lo comentábamos ahorita aquí en el espacio privado, está muy emocionado, entonces él quería comentar desde hace tiempo este texto, entonces pues hoy es tu momento, querido Omar. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues agradecerle a Juan Villoro haya aceptado la invitación de estar este día con nosotros en Calpulalpan. Realmente, como decía, es un hecho inédito porque en Calpulalpan, hasta la librería universitaria de la UAP, nunca había habido una librería institucional, una librería formal, y me parece que eso es fundamental para cualquier ciudad, ¿no? No se puede concebir la vida citadina ni el desarrollo de las sociedades si no está acompañada de un lugar para la cultura del libro. Y eso es muy importante para mí, que me siento muy orgulloso de ser calpulalpense, de vivir aquí, pero también de ser poblano, porque nací en Puebla y trabajo en Puebla también. Entonces es una emoción doble, ¿no? Es una emoción doble, y esto me vincula al segundo propósito de esta actividad, que el compromiso de Casa Rafaelita desde su fundación fue justamente poder desarrollar actividades de carácter colaborativo, ¿no?, con las instituciones públicas, los municipios, el gobierno, para este tipo justamente de actividades donde pudiera compartirse el gusto por la lectura, el placer por la lectura y la importancia que tiene la lectura en general en nuestras vidas, y cómo eso también ayuda a formar mejores ciudadanos. Entonces, ese es uno de los objetivos sociales que se autoimpuso este proyecto familiar de Casa Rafaelita hace escasamente 4 años que lo inauguramos. No tuve, a diferencia de Humberto Morales, no tuve el privilegio de ser alumno, ni siquiera de conocer al filósofo Luis Villoro Toranzo, a quien he leído muchísimo. Todavía cuando estaba en el área editorial de una revista en Puebla, traté de contactarlo en la UAM, le escribí correos electrónicos. Después, 20 años después, me di cuenta que iba a ser muy difícil contactarlo por ese medio. Pero bueno, no pude conocerlo, no tuve el privilegio de Humberto, el privilegio de Juan y de muchas otras generaciones que sí se formaron en sus aulas, pero sí tengo el privilegio, y por eso es que honro a la lectura y honro a la cultura del libro en general, porque he podido ser su alumno y su discípulo a través justamente de sus libros. Entonces eso me acerca muchísimo a él, y eso también me acerca ahora muchísimo a Juan a través de este libro, porque este libro me parece que es el libro que todo hijo quisiera escribirle un día a sus padres. Yo creo que Juan, y no me equivoqué en su personalidad, porque tampoco tenía el placer de compartir con él, es un libro íntimo, es un libro, es un retrato familiar, amorosamente crítico, sobre que el hijo le escribe a un padre, y me parece que tiene muchas enseñanzas, más allá de que podemos conocer otras aristas de la vida de Luis Villoro, de la vida personal de Luis Villoro. Incluso yo diría, este libro es la biografía del padre Luis Villoro respecto a la apreciación de uno de sus hijos, ¿no? Entonces, más allá de esas virtudes, pues creo que el libro nos da la oportunidad de que cada quien haga ese ejercicio, que hagamos ese saldo, ¿no? Esas cuentas con nuestros padres, porque quizá nunca nos damos cuenta de por qué elegimos una vocación, por qué decidimos ser sociólogos o historiadores, o por qué decidimos renunciar también a otros proyectos como el fútbol, como la música, en fin, 1000 cosas, ¿no? Que cada quien en nuestra propia circunstancia, pues a veces se modifican justamente por esa relación que hay con el padre, con la madre, incluso con el entorno familiar en general, ¿no? Entonces, es un libro que no es para especialistas, eso también hay que decirlo, no es un libro para filósofos, ¿no?
No es un libro donde vamos a encontrar las claves del pensamiento de don Luis Villoro. Vamos a encontrar el lado B, ¿no? La vida doméstica, la vida en casa, contada por uno de sus hijos. Y eso, para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, para quienes nos dedicamos a estudiar y discutir las ideas, pues es muy importante porque también humaniza al personaje, ¿no? Generalmente, como decía Humberto, pues tenemos una idea de que los filósofos o los científicos, ¿no?, están en su torre de marfil, en una atalaya donde son inalcanzables, donde están más allá de los problemas cotidianos, y nos damos cuenta que no, que también en los hogares, digamos, de aquellos autores consagrados, de aquellos autores que legaron obra, ¿no?, para la posteridad, pues también se viven circunstancias y ajetreos como en todas las familias, y eso también nos ayuda un poco a acercarnos de una manera diferente a nuestro autor. Para poner un poquito al público que nos visita, que es un público local, pues digamos que habría que decir justamente que Luis Villoro, ¿no?, a quien está dedicado esta obra, pues fue también uno de los filósofos mexicanos, pero también con una vena española importante. El padre de Luis, el abuelo de Juan, era español, eso también está perfectamente contado y aclarado en el libro. Fue uno de los filósofos más importantes que tuvo este país el siglo pasado, a mitad de los años 50, hasta su muerte, ¿no?, en el 2014, si no doy mal la fecha. Entonces, perteneció al grupo de los Hiperiones, que fue un grupo filosófico al interior de la UNAM, que se impuso también la tarea a partir de su maestro, de un programa filosófico de su maestro José Gauss, reflexionar sobre una arista muy importante de la cultura mexicana, que es la mexicanidad, o sobre el mexicano, ¿no? La literatura de nuestro país, la reflexión de las ciencias sociales en general en este país, derramaron mucha tinta y mucho papel sobre este tema, ¿no? Sobre si la mexicanidad es una esencia, si somos una historia, si somos una circunstancia, porque ahí también creo que no hemos hecho el ajuste con nuestro padre, ¿no? Ahí hay toda una discusión de que no se quiere reconocer la paternidad de la mexicanidad con Hernán Cortés, ¿no? Ahí también nos duele. Eso quedó en un capítulo de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, pero es un tema que también fue objeto de estudio de los antropólogos, de los filósofos, de los historiadores, y yo creo que para compartirles un poco eso, que estamos, ¿no?, ante un libro dedicado a uno de los grandes filósofos que dio este país, y que no se trata, justamente como lo dijo ya el profesor Humberto Morales, de una hagiografía aburrida, pedante, erudita. No, yo creo que ahí Juan Villoro, pues con todas las artes y con toda la brillantez que lo caracteriza en su narrativa, pues está presente también su sello, está presente su identidad y el sentido del humor, ¿no? Es realmente un libro que lo mismo puede ser muy profundo en una reflexión, pero al mismo tiempo tiene una dosis de humor extraordinaria, extraordinaria. Entonces, cuenta las cosas, Juan tiene la virtud de contar las cosas que pudieran ser cosas trascendentes, muy serias, que merecerían una reflexión profunda, y lo hace también, pero al mismo tiempo le agrega una dosis de humor, y eso, la verdad, se le agradece mucho, porque el libro lo puedes leer de un tirón, ¿no? Lo puedes leer de un tirón, como fue mi caso, y me parece que eso también se le debe de agradecer, porque en ningún momento está, digamos, bañando de bronce a su papá. Es un testimonio, pero también ahí podemos ver cosas simpaticísimas y divertidísimas, como el gran privilegio que tuvo Juan de ir al estadio, o a los estadios de la capital del país, con los amigos de su papá, no solamente con su papá, ¿no?, con los amigos filósofos de su papá. Y entonces uno, ¿no?, se pone a pensar cómo estarían los grandes filósofos del Hiperión en un estadio, gritando un gol, echándose unas cervezas. Esa es
una de las cosas que me parece que son geniales, porque además Juan lo cuenta de una manera muy simpática, ¿no? Entonces, hay cosas en la obra, creo que todas en general, que por supuesto no son un desperdicio. Y quiero terminar con esto, que yo aprendí también de Juan en este libro, y es que él entendió que, dado que su papá, cuando le preguntaban a él en la escuela que a qué se dedicaba su papá, y él decía, pues mi papá se dedica a pensar el sentido de la existencia, ¿no? Como los filósofos, pues eso para cualquier niño de 5 o 6 años es inimaginable, ¿no? Todo el mundo dice que su papá es policía o es funcionario, es abogado, pero ¿cómo definir, ¿no? Desde el imaginario de un niño, cómo entender que tu papá es filósofo? ¿Cómo entender que trabaja leyendo en un sillón, ¿no? Entonces, Juan, en este libro, en La figura del mundo, pues nos explica cuáles fueron esos puentes que lo vincularon con su papá, porque hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de orfandad que creo que es consustancial a todos en una etapa de nuestra vida. Lo que los niños quieren de sus padres es presencia, no quieren otra cosa. Un niño quiere a su padre presente. Y entonces Juan entendió, eso claro, lo hace muchos años después, en este ejercicio de autoanálisis, que los puentes que lo unieron con su papá distante fue justamente la cultura del libro en general, aunque él no se haya dedicado a la filosofía, pero sí es un narrador extraordinario. El fútbol, aunque también entendió que una de las formas de ser papá era llevar a su hijo al estadio, ¿no? Y no recuerdo ahora, se me está escapando una tercera cosa que yo tenía identificada. Pero bueno, es un libro al que yo invito a todos ustedes que lo lean, que lo disfruten, además de leerlo, que lo disfruten, porque si ustedes no conocen o no han leído otra cosa de Juan o no han leído otra cosa de su padre Luis Villoro, este es un buen libro, ¿no? Que se le agradece muchísimo para podernos introducir por la puerta familiar al mundo de un escritor y de un filósofo consagrado como Luis Villoro Toranzo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Omar. Gracias por tus ideas, tus reflexiones. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Antes solo voy a leer brevemente algunas de sus destacados momentos en el mundo de la literatura. Juan, pues nació en 1956 en la Ciudad de México. Es escritor, periodista, ensayista, cuentista, cronista. Ha publicado los libros de ensayo literario Efectos Personales, que ganó el premio Mazatlán de Literatura. De eso se trata, y La utilidad del deseo. Las crónicas de fútbol, como ya se comentó, Dios es redondo, que ganó el premio Manuel Velázquez, y Balón dividido. Las novelas El testigo, que ganó el premio Herralde, Materia dispuesta, El disparo de Argón y Arrecife, que ganó el premio José María Arguedas. Los libros de cuentos Los culpables y La casa pierde, que ganó el premio Javier Villaurrutia. Por el conjunto de su obra ha recibido los premios José Donoso y Manuel Rojas, otorgados en Chile, y el premio Liber, que es otorgado por los editores españoles, entre otros destacados reconocimientos que ha recibido Juan. Al mismo tiempo ha sido profesor invitado de las universidades más importantes o más distinguidas del mundo, en la UNAM, en Yale, en Princeton, en Stanford, entre otros lugares. Al mismo tiempo ha escrito en algunos medios nacionales como Reforma, La Jornada, algunos medios internacionales como el New York Times y El País. Algunos datos muy breves para que ustedes se den un poco a la idea de quién es Juan Villoro. Pero para conocerlo mejor, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en Calpulalpan. Realmente es un privilegio
Muchas gracias a José Carlos Bernal por estar aquí, vicerrector de la UAP, ya viejo amigo. Un saludo también a la rectora, por favor, José Carlos, Jorge David, que tanto ha hecho por los libros, desde la trinchera del Fondo de Cultura Económica y ahora en la Universidad de Puebla. Humberto Morales también, viejo cómplice de las aventuras en la Universidad Metropolitana de Iztapalapa. Ha sido un reencuentro extraordinario, Humberto, y por supuesto a nuestro anfitrión, Omar Mayorga, pues por haber creado este espacio, este centro cultural extraordinario. Estuve revisando un poco la librería, tienen un surtido increíble, realmente de títulos míos, hay varios que no se consiguen en la Ciudad de México. Estoy un poco tentado a llevarme algunos porque varios amigos los están buscando y no saben que están aquí en Calpulalpan. Entonces, realmente es un surtido maravilloso. Estamos presentando un libro mío, pero si luego también alguno de ustedes tuviera una pregunta de orden general, alguna curiosidad o sobre algún otro libro, con todo gusto podemos también pues conversar un poquito más adelante, de modo que es un lujo estar aquí. Y comentaba Humberto esta paradoja que puede ocurrir en la vida, de que de pronto uno le regala algo a una persona que en rigor es suyo, es de esa persona. Y yo siento al escucharlos a ustedes en esta mesa que me han regalado mi propio libro. Porque realmente es como si yo recibiera de regalo algo que en origen es mío, pero que han comentado de una manera tan sugerente que, bueno, lo han mejorado con sus ojos, con su interpretación. Gracias a Humberto por esta vocación tan poética del viento suave con el cual trabaja la memoria, porque la memoria, lo dijo muy bien, está hecha de discurso, de palabras, pero también de silencios. Y hay lagunas, hay olvidos, y este libro, como muy bien señaló él, es una aproximación a una persona, pero que naturalmente pasa inevitablemente por lo que nosotros agregamos a través del tiempo, porque nosotros solemos retocar las cosas. García Márquez dice, las cosas no son como suceden, sino como se recuerdan, porque efectivamente nosotros las construimos en nuestra mente, y todo libro que evoca sucesos reales, pues está desde luego filtrado por lo que el autor lleva en mente, este orden del discurso que recordaba Humberto, hablando de Michel Foucault, el gran filósofo francés, y me gustó mucho que también centrara su análisis en la relación, a veces tensa, entre la reflexión y la militancia. En el cementerio de Londres, donde se encuentra enterrado Marx, ahí en su lápida está una frase de él, que es la última tesis sobre Feuerbach, que es una serie de aforismos, de frases muy breves que él hizo, y dice: los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintos modos. Lo que hace falta, sin embargo, es transformar. Es decir, no basta pensar el mundo, hay que cambiarlo. Y eso efectivamente trató de hacer mi padre, y es algo que procuré reflejar en este libro. Pero muy bien decía Omar que cuando se habla de un padre, ese es el relato de uno de los hijos. Si un padre tiene 4 hijos, como el mío, por ejemplo, somos 4 hermanos, pues cada hermano tuvo un padre distinto, porque todos nosotros construimos a nuestros seres queridos, y es común que en las reuniones digamos: ay, pues yo no me acuerdo eso de mi papá, no, es que conmigo fue mucho más duro, ay, pues a mí me consentía mucho, pues a mí me quedó a deber en esto, no, pues a mí me hizo tal otra cosa. Entonces cada quien tiene su propia versión, y esto desde luego pues es la manera en que yo me relacioné con una figura, pero no es la única manera de relacionarse con un pensador como mi padre. No es una biografía, porque yo no soy la persona autorizada para hacerlo, es el retrato de un escritor que busca relacionarse con la figura paterna, y eso también lo comentó Omar. A mí me gustaría pensar que en este libro resuena esa relación que todos nosotros tenemos con el padre, a veces incluso por ausencia,
¿Cuántos padres se han ido de la casa y no están con nosotros? La novela más famosa de la literatura mexicana, Pedro Páramo, trata de eso, de un padre ausente. La madre de Juan Preciado, que es el protagonista que inicia la narración, le dice: el olvido en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro, ¿no? Es un acto de venganza ir a buscar a ese padre que abandonó a sus hijos. Y sin embargo, por eso mismo, ese padre importa por el hueco que dejó, por la ausencia. Y los padres pueden ser muy distintos. Uno puede ser un padre muy práctico, muy pragmático, otro puede ser un padre muy reflexivo, otro puede ser incluso un padre de la iglesia. No han faltado algunos que han tenido hijos en muchas de sus parroquias, ¿no? El caso es que cada uno de nosotros construye una relación con la figura paterna, y me gustaría pensar que a través de este libro se puede resonar con otras figuras, es decir, que cada lector entre en contacto con cosas que ha sentido en relación con su propio padre o con la figura de la madre, que también está presente en este libro, porque el epílogo es un largo diálogo con mi madre, reflexionando sobre la relación que tuvo con mi padre. El libro se llama La figura del mundo, no porque mi padre sea la figura del mundo, eso sería una cuestión grandilocuente, ¿verdad? Pensar que es como el creador de todo, que a veces los niños tienen la sensación, ¿verdad?, de que el mundo empieza con sus padres y los padres saben todo, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba de niño que mi papá había vivido todas las etapas de la humanidad, porque a él le gustaba mucho contar historias de los romanos, de los griegos, de los fenicios. Él no era una persona que contara chismes, despreciaba mucho las anécdotas de la vida privada de la gente. Tal vez por eso a mí me gusta tanto la vida privada de la gente, porque los escritores somos chismosos. Sin chisme no hay escritura. Y en cambio mi padre, si yo le decía, cuéntame una historia, entonces me hablaba de la guerra del Peloponeso, de cosas que para él eran interesantes, que era la historia del mundo. Y entonces yo pensaba de niño que él había vivido todas esas etapas. Alguna vez le pregunté, ¿y cuando tú eras niño en la época de los romanos? Me dice, no, yo no era niño en la época de los romanos, porque yo creía que todo lo que había pasado antes ya lo había vivido él. Tenía yo esta imagen enciclopédica de mi padre, pero eso por supuesto es una fabulación. Un niño a veces ve así al padre, pero la figura del mundo se refiere a otra cosa, a una manera que él tenía de entender el mundo y la historia. Él escribió varios textos en los que justamente dijo que ciertas figuras, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, habían logrado trazar una figura de su mundo. O sea, que si nosotros queríamos conocer lo que había sido la Nueva España, la religión, el poder, toda la poesía de la Nueva España, a través de Sor Juana teníamos nosotros una figura de ese mundo, y que un pensador podía dejar eso, podía dejar el retrato de su tiempo, de su época. Entonces eso es lo que yo traté de hacer en este libro, trazar una figura de mi tiempo protagonizada por mi padre. Ya mencionaba Omar este tema un poco complicado para un niño cuando su papá tiene una profesión abstracta de qué es la filosofía. Yo lo veía a veces acostado en el sofá, y llegaba y mi mamá me decía, no molestes a tu papá que está trabajando. Y bueno, él estaba acostado en el sofá y estaba pensando en algo, ojalá productivo, pero yo en aquella época no podía asociar eso con un trabajo. Y en las pláticas inevitables que había en el patio del colegio, cuando todos los alumnos comparan a qué se dedican sus papás, yo tenía un compañero que tenía un papá que era piloto aviador de Mexicana de Aviación, otro vendía alfombras en el Palacio de Hierro, otro más vendía unas pinturas de aceite que se llamaban Vinci, por Leonardo da Vinci, y así sucesivamente. Y llegaba mi turno y yo decía, no, pues mi papá estudia el sentido de la vida, porque eso me había dicho mi papá que era la filosofía. Cuando yo le dije, ¿qué es la filosofía? Es estudiar el sentido de la vida, con lo cual mis compañeros de clase pensaban que era un vago que estaba en las cantinas, ¿no? Bebiendo tequila y oyendo a José Alfredo Jiménez, porque esa es la manera mexicana de estudiar el sentido de la vida, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me costó mucho trabajo entender a qué se dedicaba él, ¿no? De pronto yo veía que
hablaba por teléfono y hablaba de Platón, y luego a mi madre le decía algo de Platón, y luego, pues ese Platón, y le pregunté yo a mi padre, bueno, ¿y quién es Platón? Y me dijo, un señor que tú no conoces. Y entonces yo pensé que Platón era alguien al que le debíamos dinero, ¿no? Y que a cada rato estaba, porque además hablaba siempre con mucho respeto, ¿no? Entonces hablaba, no, es que ya lo de Platón, que estaba haciendo tal vez un seminario sobre Platón, o sea, ya está casi listo lo de Platón. Yo digo, pues ya que le acabe de pagar, ¿no? Porque así era esa dinámica, y claro, para el niño todo eso es muy confuso. Entonces este no es un libro complicado de filosofía, ya lo dijo muy bien Omar, sino que está escrito desde esa extrañeza que yo también tuve para tratar de entender a qué se dedica una persona que trata de comprender cómo es el mundo y también de cambiarlo, porque en efecto la lucha social es importante, y este libro trata de ofrecer un panorama de las luchas sociales de la izquierda en México a partir de las cosas en las que participó mi padre, porque él estuvo en las juventudes del Partido Popular Socialista, que en su origen se llamaba solamente Partido Popular. Viajó a Moscú como parte de estas delegaciones de jóvenes socialistas, apoyó mucho la Revolución Cubana. Estos dos hechos, haber estado en Moscú y haber apoyado la Revolución Cubana, le valieron el mayor timbre de honor de su historia, que fue que le prohibieron la entrada a Estados Unidos. Había un famoso libro negro que estaba en todas las aduanas de Estados Unidos. Yo llegué a verlo. Antes de las computadoras, tú llegabas a migración y donde te pedían el pasaporte, había un libro como de este porte donde estaban todos los apellidos de gente sospechosas a las que no dejaban entrar. Revisaban y si estabas ahí no podías pasar. Y mi padre estaba orgullosísimo de estar en el libro negro, ¿no? En una ocasión él tomó un avión que debía ir a Europa, pero hubo mal tiempo. El avión se desvió a Estados Unidos, él no tenía visa y estaba en el libro negro. Entonces, como el avión tenía que pernoctar ahí, lo llevaron a un hotel y un guardia del FBI estuvo afuera de su cuarto de hotel toda la noche. Y mi papá estaba orgullosísimo de esa situación, de haber desvelado a un agente del FBI y como si él fuera una figura muy peligrosa para el imperio, ¿no? Entonces, él participó en muchas otras cosas en el movimiento estudiantil del 68, él fue parte de la coalición de maestros, estuvo a punto de ir a la cárcel de Lecumberri como otros de sus compañeros, y luego estuvo en la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores y acabó sus días como asesor del movimiento zapatista, y actualmente está enterrado en el Caracol de Oventic, en Chiapas. Entonces, bueno, al hablar de él, también quise hablar de esta época, que fue una cosa que mencionó Humberto, porque es un panorama, digamos, colectivo, pero visto a través de una figura individual y muchas veces en la intimidad, porque pues yo la perspectiva que podía tener era una perspectiva diferente a la de otros comentaristas que pueden ser historiadores, filósofos, sus cómplices o compañeros de ruta, pero pues el hijo ve las cosas de otra manera. Entonces, por ejemplo, aquí hay una evocación de la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores, cuyo líder principal era Heberto Castillo. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Heberto Castillo y me gusta recordar esto. Habría cumplido 96 años, se le hizo un homenaje en la Rotonda de las Personas Ilustres. Él fue un ingeniero veracruzano que transformó la ingeniería de México, creó una patente llamada tridilosa con la que están hechos muchos puentes, edificios. Hubiera sido un magnate de la construcción si se hubiera concentrado exclusivamente en esto, pero recorriendo el país vio la terrible injusticia que había en nuestra tierra y decidió luchar para cambiar las cosas. Fue orador el 28 de agosto de 1968, ya hacia el final del movimiento estudiantil, en un acto muy importante, y el orador sustituto era nada menos que mi padre. ¿Por qué había un orador sustituto? Porque a Heberto ya lo estaban buscando, ya lo iban a agarrar, ¿no? Él escribió un libro que se llama Si te agarran, te van a matar, que es una frase que le dijo el general Lázaro Cárdenas. Era muy amigo de él el general Cárdenas, siendo el general pues el expresidente más importante de México, no podía hacer nada para proteger a Heberto Castillo,
de la vengativa actitud de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente, y entonces andaba a salto de mata. Eberto todavía dio este discurso y luego fundaron el Partido Mexicano de los Trabajadores, que fue una iniciativa para tratar de crear una izquierda ajena a todos los dogmas, profundamente democrática, autocrítica, que no tuviera que ver con ninguna consigna establecida, marxista, leninista, maoísta, socialista, comunista, sino descubrir nuestra propia manera de transitar hacia una sociedad más igualitaria y más justa. Fue un empeño formidable que se disolvió en favor de la unidad de las izquierdas, ¿no? En un momento dado dijeron, bueno, más vale que todas las izquierdas se junten y se disolvieron el Partido Socialista Unificado Mexicano. Ahí terminó esa aventura. Pero mi padre y Eberto Castillo formaron parte de esto. Y Eberto Castillo, como les decía yo antes, era un ingeniero con dotes de inventor. Era como una especie de científico. Bueno, no una especie, era un científico con gran vocación tecnológica. Tenía una idea de transformar el aire de la Ciudad de México con ventiladores gigantescos y bombardeando las nubes de iones. Y era una persona con grandes curiosidades y todo esto. Y mi padre, pues una mente especulativa. Pero los dos querían cambiar la realidad y entonces se les ocurrió tener un negocio para poder financiar al Partido Mexicano de los Trabajadores. Y como nada en México es más seguro que las taquerías, decidieron hacer una taquería revolucionaria. Un capítulo del libro está dedicado a esta empresa y fue algo verdaderamente único porque a través de los tacos entraron en contacto dos maneras de ver el mundo y que fueron dos concepciones políticas distintas, porque Eberto Castillo, que conocía personas de muchos lugares, creo que eran de Veracruz estos taqueros, de su estado natal, o probablemente habrían sido de Lecumberri, donde él conoció a mucha gente también, cuando estuvo ahí 2 años internado, ¿verdad?, en la cárcel después del movimiento del 68. El caso que es que eran taqueros que preparaban tacos de guisado, que no son muy famosos o muy conocidos en la Ciudad de México. Entonces mi padre, como buen filósofo, empezó a comer tacos guardando silencio, un silencio reflexivo, como ponderando cada taco, analizando, y entonces pasó por un taco de tinga, y esto lo llevó más al silencio. Volvemos a lo que decía Humberto, la significación del silencio, pero ese silencio cargado de gravedad, o sea, ese silencio de alguien que está pensando y va a decir algo importante. Pasó por un taco de rajas, esto aumentó, llegó a uno de papas con chorizo, y ahí sí ya no pudo más, y le dijo a Eberto Castillo, Eberto, yo creo que estos tacos no son clásicos, son tacos heterodoxos. Y Eberto le dijo, a ver, Luis, ¿cómo que son tacos heterodoxos? Son tacos muy sabrosos, están muy bien. Y dice, mi padre dijo, no, pero los tacos clásicos son tacos al carbón, tacos al pastor, queso fundido. Y dice, perdóname, Luis, pero esos no son tacos clásicos, son tacos conservadores. Porque son tacos reaccionarios. ¿Por qué quieres que el hombre nuevo del futuro coma lo de siempre? Tenemos que cambiar el menú y el paladar de los revolucionarios debe ser distinto. Entonces empezó una discusión gastronómica de qué era más revolucionario, qué tipo de tacos. Total que hicieron una taquería, La Casita, en la esquina de, si van por la Ciudad de México, Avenida Coyoacán y Pilares, una taquería que vendió tacos revolucionarios de guisado y fracasó muy pronto, como tantos empeños de la izquierda, y fue vendida a una taquería conservadora, el Hostal de los Quesos, que hoy prospera vendiendo tacos reaccionarios al carbón y al pastor, ¿no? Muy bueno. Entonces, estas son las cosas que yo quise captar, porque bueno, el lenguaje inclusivo, que todavía no sabemos si llegará a imponerse o no llegará a imponerse. Yo creo que el pueblo es el dueño del idioma y es el que lo transforma, no son las academias. El idioma no cambia por decreto, ¿no? Pero el idioma inclusivo que está tratando de desmasculinizar el idioma tiene algunas ventajas. Por ejemplo, yo tengo un hermano y 2 hermanas, pero usando lenguaje inclusivo para no
que no se sepa quién me dijo lo que voy a decir a continuación, voy a decir, un hermani, ¿no? Me comentó que yo no podía decir estas cosas irónicas de nuestro padre, que era faltarle el respeto a un gran pensador, pero yo creo, como dijo Omar, que el sentido del humor es una manera de entender el mundo, de acercarnos a los demás y de volver más entrañables las situaciones. Entonces yo no me quise privar de algunos de estos momentos que a mi hermano le parecen irrespetuosos. Pero bueno, como yo decía, cada hermano tiene un padre que se va construyendo a sí mismo, ¿no? Entonces, algo muy importante que también se ha mencionado acá y que a mí me marcó mucho fue la relación de mi padre a través de los estadios de fútbol, porque mis padres se divorciaron cuando yo era bastante pequeño, yo tenía 9 años, en aquella época el divorcio era muy poco común, entonces fue un gran trauma familiar, yo era el único hijo de divorciados en mi clase, en la escuela, en el barrio donde yo vivía solo había otra familia con padres divorciados, entonces era algo realmente complicado, difícil de sobrellevar, pero también lo fue para mi padre, porque él, la verdad, como tantos papás, llegaba a la casa cuando vivía con nosotros y mi madre se había hecho cargo de todo, probablemente nosotros ya estábamos dormidos y él no tenía que tomar ninguna decisión respecto a los hijos. Y cuando se divorciaron, pues mi madre le dijo, oye, tienes que ver a tus hijos los domingos, o por lo menos a tu hija el sábado, a tu hijo el domingo, y tienes que hacer algo con ellos. Y entonces fuimos al zoológico, pero ¿cuántas veces se puede ir al zoológico? No aburrirse uno. Fuimos una vez al cine, pero no siempre hay películas para niños y menos en aquella época. No había, por supuesto, entretenimientos digitales que me pudieran a mí mantener entretenido mientras estaba con él. Y entonces un día me llevó al fútbol y a mí me apasionó y descubrió que pues me podía llevar todos los domingos al fútbol, de modo que el sitio donde más veces lo vi en la vida fue un estadio de fútbol. Y ahí pues es quizá también una de las relaciones digamos sentimentales que yo establecí con este juego. A mí me interesa mucho por qué la gente se apasiona en algo. Cuando yo escribo de fútbol, más que escribir del deporte en sí, escribo de la pasión por el deporte. Me interesa mucho saber por qué alguien delega sus emociones en un equipo y no en otro. Y muchas veces hay razones familiares, ¿no? Mi razón familiar es que esa fue la compañía que me brindó mi padre, porque ahí es donde lo vi más veces. Cuando yo ya pude ir por mi cuenta a los estadios, dejó de acompañarme. Hasta ese momento yo pensaba que él era un gran aficionado al fútbol, pero en realidad me llevaba para acompañarme, porque él le interesaba el juego, pero no tanto, y luego ya dejó que yo fuera por mi cuenta. Pero en el estadio también era una persona reflexiva y no dejaba de ser un filósofo. Entonces salía el equipo contrario a la cancha, ¿no? Los visitantes, y la gente los abucheaba. Estoy hablando de 1962, 63, cuando el público de los estadios era un público bastante educado. Mucha gente iba de traje al estadio porque había salido de la oficina o porque tenía que ir a trabajar o por lo que fuera. Era otro tipo de público, pero sin embargo se abucheaba a los visitantes. Y entonces mi padre se ponía furioso y decía, pero ¿cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden insultar a nuestros invitados? Porque el equipo contrario es eso, los hemos invitado para que esté con nosotros, porque tienen ustedes que entender la dialéctica de los contrarios. ¿Qué sería de nosotros sin el oponente? ¿Cómo podemos nosotros jugar si no hay rival? Agradezcamos a los rivales que estén presentes para que podamos ser mejores. Es una cantidad de cosas. Y entonces dice, aplauden, y la gente aplaudía para que se callara, ¿verdad? Porque lo veían como un perturbado, ¿no? Que dice, ¿quién sabe qué está diciendo este señor, ¿no? Pero entonces, bueno, el libro está lleno de todas esas escenas hasta llegar a una parte final en donde, por cierto, toma la palabra el subcomandante Marcos. En alguna ocasión le dijimos a mi papá que él en realidad no tenía 4 sino 5 hijos y que su favorito en realidad era Marcos, ¿no? Porque ninguno de nosotros podía competir con él al no habernos levantado en armas ninguno de nosotros, ¿no? Y ellos tenían una gran relación, entre otras cosas, Humberto, y tú lo entenderás porque tú también tienes esa formación,
como exalumnos de los jesuitas. Era algo que los unía muchísimo, muchísimo. Y entonces, establecieron ellos una relación muy cercana y mi padre cuenta, Marcos cuenta en estas páginas cómo mi padre se volvió zapatista. Entonces hace un relato maravilloso y acompañamos a mi padre, más bien a sus restos mortales, al caracol de Oventic, el caracol número 2, ahí en Chiapas, y entonces está enterrado ahí y hay una lápida que le escribieron los zapatistas que dice el filósofo de las luchas sociales, ¿no? Lo tienen además muy bien cuidado y fue muy conmovedor llegar a esa última morada de mi padre, y con esto termino, porque nosotros queríamos que estuvieran ahí las cenizas y obviamente pensamos pues que estuvieran al pie de un árbol, ¿no? Entonces el encargado del caracol, o más bien el principal responsable, es el comandante David, y yo le pedí que buscara algún sitio para que le pareciera apropiado. Y muy en el estilo de los zapatistas, él me dijo reflexivamente, lo voy a pensar y mañana le digo qué árbol encuentro para él. Y entonces al día siguiente volvimos ya para el entierro y me dijo, lo vamos a enterrar al pie de un liquidámbar y le voy a decir por qué escogimos este árbol. Dice, porque este árbol es joven y por lo menos va a vivir 100 años más. Entonces le va a dar sombra durante los próximos 100 años. Dice, y además es el árbol que queda más cerca de donde nosotros nos reunimos. Nosotros nos juntamos aquí en esta cabaña de madera, ahí hacemos nuestras juntas de buen gobierno y entonces queremos que esté cerca de nosotros. Son razones impecables y creo que ahí terminó en un cierre perfecto la vida del filósofo. Muchas gracias. Qué maravilla escuchar a un hijo sobre la vida de su padre, ¿no? Me conmueve lo que has dicho. Muchos de los que estamos acá somos padres, no imaginamos cómo nos verán nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues sin más, quisiera ahora darles la palabra a ustedes, por favor, que para Juan sería maravilloso que alguno de ustedes haga algún cuestionamiento, algún tema. Estamos aquí, está sobre todo Juan, entonces ahora la palabra es para ustedes. Adelante. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, algún punto de vista? Ya creo que levantaron la mano. A ver, por favor, adelante. Él relataba la importancia de separar la ola de la fe. En este caso, ¿cómo lo recibe respecto a su obra? Sí, es una muy buena pregunta, porque yo creo que no debemos exagerar. Yo, por ejemplo, he escrito ensayos sobre autores y siempre al escribir sobre autores he hablado de su vida, pues para comprender mejor este autor y para comprender mejor su momento, su época. Por ejemplo, si es un escritor que tenía influencia de la iglesia, de algún partido político, de todo eso. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? La distinción que creo que sí debe ser muy cuidadosa es distinguir la vida íntima del autor y la vida que ha tenido, digamos, como ciudadano, o sea, no la vida que permite entenderlo como sujeto histórico, sino pues si se portaba bien con su mujer, si se portaba bien con sus hijos, si se portaba mal con socios comerciales, etcétera. Pues todas esas cosas nosotros debemos responderlas ante la sociedad. Hoy en día hay una cultura que se llama la cultura de la cancelación, que invita a que, por ejemplo, si un escritor pues tuvo una conducta negativa, de alguna manera ya no leamos sus obras, ¿no?
Ha llegado a extremos esto, por ejemplo, en seminarios en universidades de Estados Unidos, es decir, no podemos leer a Platón porque Platón tenía esclavos, entonces era un esclavista, entonces era una mala persona. Claro, en la época de Platón, yo creo que si hablamos un biógrafo de Platón, pues tendría que hablar cuál es el significado de los esclavos, pero poder separar el valor de un escritor, el valor de un pensador, de la época que lo explica. Es necesario conocer la época para hacer el trazo biográfico, pero no podemos nosotros quedarnos sin grandes obras de la cultura porque las personas tuvieron una conducta fallida en otros órdenes. Además, pensando en el pasado, debemos considerar que es muy injusto medir a personas de otras épocas con la mirada que tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, a Cristóbal Colón no se le puede acusar de ser colonialista. La palabra colonialismo surge de Cristóbal